Muy buenos días, alumnos. Habla su profesora Olguita de Ciencias. Hoy día hablaremos del sistema reproductor femenino y nuestro objetivo será identificar las principales estructuras y funciones del sistema reproductor femenino. Eso quiere decir que es un tema serio, ¿ya? Y que les servirá para el resto de sus vidas. Por lo tanto, presten mucha atención. ¿Por qué mi cuerpo está cambiando? ¿Tú te has preguntado si has notado algún cambio últimamente? ¿Han variado tus gustos? ¿Tu aspecto físico es distinto a como era el año pasado? Muchas preguntas, ¿verdad? Si es así, no te preocupes. Lo que pasa es que estás dejando atrás la niñez para comenzar una etapa nueva llamada adolescencia, la que se inicia con la pubertad. ¿Ves? Hoy día entonces hablaremos sobre el aparato reproductor femenino. Este aparato está dividido en dos partes. Tenemos el aparato reproductor interno y tenemos el aparato reproductor externo. Conozcamos sus estructuras entonces, ¿ya? Aquí en este dibujo lo podemos apreciar. Las vamos a conocer una por una. Ovarios. ¿Qué son los ovarios? Son gonadas femeninas. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Gonadas, ovarios, es, para que me entiendas, esta bolsita que tú ves acá, ¿ya? Esta bolsita entonces, que son las gonadas, producen ovocitos. ¿Y los ovocitos qué son? Células reproductivas. Los puedes conocer como ovocitos o como gametos. Entonces, cuando escuches esos nombres, son las células reproductivas. En los ovarios es el lugar donde maduran estos ovocitos, ¿ya? Pasan por un proceso de maduración. Cuando logran su madurez, reciben el nombre de ovocitos secundarios, ¿ya? Todavía están en el interior de estas gonadas. Y luego cuando salen y es expulsado, este ovocito recibe el nombre de óvulo, ¿ya? Y la unión de un óvulo con un espermio recibe el nombre de cigoto. Cuando se unen estas dos células, reciben el nombre de cigoto. El ovario no es solo el encargado de producir ovocitos, sino que también secreta unas hormonas femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. ¿Ya? Un dato curioso. Una niña nace con aproximadamente 1 millón de óvulos por ovario. En la pubertad solo le quedan 3.000 millones, ya que estos mueren en el transcurso de su vida. Los óvulos en las niñas se producen a los 5 meses de gestación. Estos maduran en la pubertad. O sea, ahora, ¿se dan cuenta? Están madurando sus ovocitos, que se van a transformar en óvulos. Entonces, ¿por qué los óvulos mueren en el transcurso de la vida de una mujer? Lo vamos a responder más adelante. Oviductos o trompas de falopio. ¿Qué son? Es el lugar donde se produce la fecundación y conducen al óvulo fecundado hacia el útero. A ver, aquí vamos a aclarar algunas dudas. Desde pequeño a lo mejor ustedes creen que la fecundación se produce en el útero, pero no es así, niños, no es así. Aquí está el ovario y el ovario expulsa un óvulo, ¿verdad? Ese óvulo sale y se aloja aquí en las trompas de falopio o oviducto, ¿ya? Cuando se une un espermio, se produce una fecundación. O sea que el espermio tiene que recorrer todo esto, miren, llega al útero, recorre el oviducto o trompa de falopio y cuando llega a unirse con el óvulo, se produce la fecundación. Entonces, cuando te pregunten dónde ocurre la fecundación, en los oviductos, ¿ok? El útero es el órgano muscular hueco. ¿Por qué hueco? Miren, aquí lo podemos ver. Porque es un órgano mágico. Niño, aquí se forma la vida. ¿Se dan cuenta? Se divide en dos partes. Tenemos el cuello uterino y el cérvix o cuello del útero. Entonces, es el lugar donde se aloja o alberga el embrión durante todo el embarazo. Si no existe una fecundación,
es expulsado en la menstruación, que ocurre en el endometrio. Esto lo vamos a hablar bien cuando hablemos de menstruación, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Vagina. ¿Qué es la vagina? Es un conducto muscular y elástico que comunica el útero con el exterior. Recibe el semen durante la relación sexual y actúa como canal de parto. Miren, aquí también vamos a aclarar algunos errores. La vagina no es nuestro órgano externo, sino que es este tubito que ustedes ven aquí. ¿Se dan cuenta? Esto recibe el nombre de vagina. Y en este tubito entonces es donde ingresa el pene. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el semen queda alojado aquí, en la vagina, y los espermios, niños, tienen que recorrer todo el útero, aquí nos vuelve a mostrar la fotografía, y llegar a los oviductos para poder encontrarse con el óvulo. ¿Se dan cuenta? Cuando se une el espermio con el óvulo, se llama entonces cigoto. Eso lo vamos a ver también más adelante. Y también la vagina actúa como canal de parto. Luego entonces de producir albergar al bebé, el crecimiento de este bebé, la vagina es el lugar por donde sale el bebé. Y otro dato curioso, niños, el útero tiene el tamaño del puño de tu mano, pero cuando tiene el bebé, cuando crece el bebé, puede llegar a crecer hasta el tamaño de un balón de fútbol. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre el aparato reproductor, pero externo, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos otro error. La gente cree que se llama vagina y en realidad esta zona se llama vulva. Y la vulva es un conjunto de órganos externos que protegen los órganos internos, ya hablados. Y se forma por el clítoris, los labios mayores y los labios menores, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando uno por uno. El clítoris es el centro de estimulación femenina, ¿ya? Aquí podemos apreciar entonces el orificio, ya el conducto, que es este tubito, para que ustedes me entiendan, llamado vagina, ¿ya? Y acá tenemos otro orificio llamado uretra. Y esto también aclaración. La uretra es el lugar por donde sale la orina. La orina no sale por la vagina, sino que sale por otro conducto llamado uretra. ¿Ok? También tenemos entonces los labios mayores que están afuera y los labios menores que están más adentro. ¿Ya? Recordemos entonces, a ver, ¿qué sería esta estructura? Útero, muy bien. A ver, estas bolsitas que tenemos acá, tenemos dos, recuerden, ovarios, muy bien. Y estos, entonces, conductos que están en los dos extremos, también tenemos dos, se llaman oviducto o trompas de falopio, ¿verdad? Aquí, entonces, en el inferior del útero, y se encuentra proyectado hacia dentro de la vagina, encontramos al cérvix o cuello uterino, ¿verdad? Y finalmente entonces el conducto que se llama vagina. Muy bien. Ahora hablaremos sobre el proceso de menstruación. Ahora sí vamos a aclarar este punto. Si no se produce el proceso de fecundación, que es la unión de un óvulo con un espermio, el ovocito no fecundado avanza hasta el útero, desgarrando las paredes internas del endometrio, produciendo un sangrado llamado menstruación. Este proceso comienza entre los 10 y los 14 años de edad. ¿Se dan cuenta? Mientras maduran los ovocitos, entonces, los ovarios liberan una hormona que trabaja en el endometrio, el cual lo prepara para recibir al embrión. Engruesa sus paredes
Y luego de la ovulación, el folículo se transforma en un cuerpo lúteo. Y si no se produce una implantación en el útero, este cuerpo lúteo se degenera, disminuye la producción de progesterona y el endometrio comienza a desprenderse de la cavidad uterina, produciendo este sangrado. Y a eso es lo que nosotros llamamos entonces menstruación. ¿Se dan cuenta? Comienza a desprenderse y se produce ese sangrado. Y otro dato curioso, niños, cuando se siente ese dolor de ovario, que las niñas dicen, me duelen los ovarios, no son los ovarios, niños, estamos hablando acá solamente del útero. Y el endometrio, ¿se dan cuenta? Los ovarios están en el otro extremo. Lo que te duele es la inflamación, lo que produce ese dolor es la inflamación del útero. Cuando se desprenden entonces las paredes del endometrio, eso produce una contracción y esa contracción produce un dolor. ¿Ya? Entonces, recuerda que no son los ovarios, sino que el proceso ocurre en el útero, ¿ya? Y la primera menstruación recibe el nombre de menarquía, solamente la primera menstruación. Luego se llama proceso menstrual o ciclo menstrual. Y otro dato curioso, ¿recuerdas que al comienzo preguntábamos por qué mueren los óvulos? Por eso se dan cuenta, si el óvulo no fue fecundado, se va y se muere. Se va en la menstruación. Entonces, todos los meses vamos perdiendo un óvulo, ¿ya? Entonces, aquí lo mismo. Si ocurre fecundación, la progesterona mantiene el grosor del endometrio hasta el fin del periodo. ¿Ven? Aquí hubo una fecundación, por lo tanto, se mantiene. ¿Se dan cuenta? No se produce ese sangrado. Pero miren, aquí viene la parte mágica, niños. Cuando una persona ovula, ¿verdad? Se produce la concepción. Entonces se unen estas dos células. Solamente un espermio con el óvulo, ¿se dan cuenta? Y cuando se produce esta fusión, entonces se forma, de las dos células, se forma solo una. Y aquí se forma esta unión llamada cigoto. ¿Se dan cuenta? Luego, esto va pasando por un proceso, ¿ven? Se separa en células. 2 células, 4 células, 8 células, hasta formar una mórula. O sea, se comienzan a multiplicar las células. ¿Recuerdan que anteriormente hablamos también de los niveles de organización? Y que todo y un órgano se comienza a formar desde una célula, tejido, órgano. Entonces se dan cuenta la magia y luego se transforma en un blastocito, ¿verdad? Y se implanta. Y aquí comienza el inicio entonces de un embarazo. Y ahora hablaremos del ciclo menstrual, ¿ya? El ciclo menstrual, bueno, ya hablábamos de la menstruación, pero desde el primer día de menstruación, yo quiero saber cuáles son mis días de ovulación y los días fértiles. Entonces, ¿qué debo hacer? Desde el primer día de menstruación, debo contar 14 días para calcular el día de ovulación. Y 2 días antes y 2 días después de la ovulación serán tus días fértiles. Pero ojo, las mujeres tenemos ciclos menstruales promedio, duran 28 días a 30 días. Este calendario le sirve a una mujer que tiene su ciclo menstrual de 28 días. ¿Cómo es esos días de 28 días? Yo comienzo mi ciclo menstrual, ejemplo, el primero. Y tienen que pasar 28 días. Yo cuento hasta el número 28 y ese día me tendría que volver a llegar el periodo, o sea, del otro mes. Entonces, ahora yo quiero saber qué día fue mi ovulación. Entonces, si me dice que tengo que contar 14 días, la duda es si comienzo contando desde el primer día de menstruación o desde el último día. Es desde el primer día de menstruación. Yo cuento hasta el número 14, ¿ya? Y ese día me indica entonces la ovulación. Este día ovulé, ¿ya? Y para conocer mis días fértiles tengo que estar clara entonces 2 días antes y 2 días después. Debo estar clara.